Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Denise Grajales y el día de hoy les voy a presentar un análisis del sistema político de dos naciones, en este caso Singapur y Nigeria. Bien, es importante hacer una pequeña introducción antes de iniciar. Actualmente Singapur es conocida como la perla de Asia. Este pequeño país, con menos de 6 millones de habitantes, es actualmente uno de los mayores centros financieros del mundo, siendo un lugar altamente costoso para vivir, de acuerdo con un estudio realizado por el Economist. Pero hace aproximadamente medio siglo, Singapur no era tan prometedor como lo es hoy en día. Era una isla muy pobre, con muy pocos recursos naturales, que no tenía un futuro tan prometedor. Tras dejar el dominio británico y lograr su independencia de Malasia en el año de 1965, que más adelante les voy a narrar dentro de sus antecedentes, se convirtió en un estado autónomo liderado por Lee Kuan Yew, el hombre que ocupó el cargo de primer ministro por más de 30 años. Nigeria, por su parte, es conocida como el gigante de África debido a su gran población y economía. Es el país más poblado de África y la primera economía del continente. Es una república federal regida por la Constitución de 1999 desde su restauración a la democracia, después de enfrentar 15 años consecutivos de regímenes militares. Perdón. Bien, empezaremos con Singapur. Es importante decir que en este análisis primero se verá una parte de antecedentes, posterior el marco político de la nación y concluiremos con una breve reflexión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur cayó bajo el dominio del Imperio japonés. El dominio japonés duró entre los años 1942 y 1945 y se caracterizó por la brutalidad principalmente contra la población de descendencia china. En el año de 1947, la economía volvió a crecer, impulsada por la demanda internacional de caucho y estaño. Pasaron muchos años hasta que se alcanzaron los niveles anteriores a la guerra. En 1955, el primer ministro Lee Joo-ho, que llegó al poder tras la dimisión del primer presidente David Marshall, logró negociar con el autogobierno británico de Singapur, del que solo quedarían fuera la defensa y el control de la defensa. Y relaciones exteriores. En el año de 1958, el Parlamento británico aprobó la creación del Estado de Singapur, decisión que fue seguida de las elecciones generales. En el año de 1959 se realiza la primera elección en Singapur. Fue ganada por el partido Acción Popular PAP, que ha estado presente en Singapur desde ese entonces. Lee Kuan Yew fue un joven abogado formado en Cambridge, fue elegido como primer ministro de la nación y permaneció en el cargo durante casi 3 décadas, lo que les comentaba en el inicio, y se le considera uno de los principales responsables de la Singapur moderna, es decir, fue el precursor de la economía y el que llegó a elevar a Singapur en el escenario internacional como una economía con una tasa muy elevada y está marcado dentro de los mercados financieros más grandes del mundo. Bien, en el año de 1963 Singapur, Malaya, Sabah y Sarawak se unieron formando Malasia. Sin embargo, la unión provocó tensiones raciales y disputas económicas. Se realizaron grandes inversiones en educación, tecnología y vivienda. El desarrollo de la industria del turismo volvió a marcar el rumbo de Singapur, que consiguió reducir del 12% al 3% la tasa de desempleo durante los años 80 y 90. En esas décadas Singapur se convirtió en un polo de la industria de alta tecnología y de la petroquímica, además de realizar apuestas en su puerto y en el sector turístico. Aquí podemos ver una imagen un poquito cerca de la industria petroquímica de Singapur y por otro lado se encuentra su puerto marítimo, que es muy grande. Bien, Singapur en la actualidad. La República de Singapur es una república constitucional y ha sido dirigida por el mismo partido, que es el PAP. Como pueden ver, aquí está enseguida una imagen del eslogan del partido. Desde ese entonces el país solo ha tenido 3 primeros ministros. También aquí en esta misma filmina pueden ver a Lee Hsien Loong, que es el primer ministro actualmente, y enseguida está del que ya les hablé, que fue como el precursor de la economía en Singapur, que es Lee Kuan Yew, quien gobernó 3 décadas y es su padre. Por otro lado, el partido tiene una pequeña posición y algunos críticos extranjeros afirmaron que además de las estrictas restricciones a la libertad personal, el gobierno del PAP también tiene una base autoritaria. Bien, vamos a continuar un poco con su marco político. Bien, actualmente los líderes políticos que están gobernando en el poder. Está el presidente que es Halimah Yacob,
que está desde el 14 de septiembre del 2017. Es la primera mujer en ocupar el cargo en Singapur, algo que se me hace muy relevante, y además es la primer malayan líder en el país en 47 años. Y por otro lado, pues ya se encuentra la imagen de este hombre que les acabo de mencionar, que es el primer ministro desde el 2004, que es el hijo mayor del fundador de Singapur, quien lanzó diferentes políticas para mejorar la competitividad del país, el sistema educativo y la inversión, investigación y el desarrollo. Las próximas elecciones en Singapur, las presidenciales serán en el año 2023 y las parlamentarias están próximas a ser, porque son en este periodo de diciembre de 2020 y más o menos hasta el 15 de abril de 2021. Los principales partidos políticos. Aunque Singapur es una nación multipartidista según su constitución, el partido del centro derecha, Partido de Acción del Pueblo PAP, domina el poder legislativo desde el año 1959 y sigue manteniendo una mayoría muy marcada en la única cámara del Parlamento. Se admite que los partidos de oposición no tienen reales posibilidades de acceder al poder. Entre los grupos de oposición encontramos al Partido Demócrata de Singapur, que es el SDP, Partido Liberal Demócrata, y el Partido de los Trabajadores de Singapur. Centro Izquierda es el partido de oposición que cuenta con más escaños. Los poderes. En este caso, el poder ejecutivo. El presidente es el jefe de Estado. Su papel es notable, ceremonial. Tras las elecciones legislativas, el líder del partido mayoritario o el líder de la coalición mayoritaria suele ser designado primer ministro por el presidente como jefe del gobierno. El primer ministro dispone de todos los poderes ejecutivos, incluyendo la ejecución de la ley en el país y la gestión de los asuntos cotidianos. Por otro lado se encuentra el poder legislativo. La Asamblea Legislativa es unicameral en Singapur. El Parlamento está formado por 89 escaños más o menos, 9 miembros del Parlamento y se eligen directamente como únicos miembros de las circunscripciones electorales, y la mayoría se elige en equipos de entre 4 y 6 para representar a los 15 grupos de representación por distritos. El Parlamento controla la acción del gobierno. Este depende del apoyo de la Cámara, que se suele expresar mediante un voto de confianza. Ok, la situación política. El Parlamento es unicameral. El poder del Ejecutivo está representado por el presidente. O sea que el presidente es más bien una representación. El presidente es elegido por el Parlamento por un mandato de 4 años. El Parlamento se integra por 81 miembros, los cuales son elegidos para cumplir un mandato de 5 años. El sufragio es universal y obligatorio a partir de los 21 años de edad. La situación política. Se ha caracterizado por su enorme estabilidad, con un único partido gobernante y una oposición prácticamente inexistente. Esta tranquilidad interior ha permitido al gobierno centrarse en las relaciones internacionales, estableciendo gran número de acuerdos, tanto comerciales como políticos, con diversos países y organismos internacionales. Las imágenes pueden confirmar lo que les acabo de mencionar. La primera imagen se encuentra AMLO, está el primer ministro de Singapur visitando México. En la segunda está en una gira que tuvo por Israel, y pues no podía faltar que está con el presidente Trump. Esta presencia ha permitido a Singapur desempeñar un papel importante en la política internacional, pese a su pequeño tamaño pero relativo poder económico. Bien, vamos a pasar a Nigeria. Ok, vamos a describir un poquito acerca de los antecedentes de Nigeria. Nigeria fue colonia del Reino Unido desde el año 1914 hasta su independencia el 1 de octubre del año 1960. Este dato para mí sí es algo como interesante, más que nada porque desconocía esto. La Constitución estableció un gobierno federal formulado para acomodar los intereses de las 3 principales regiones y grupos étnicos. El norte, mayoritariamente musulmán y dominado por las tribus Hausa y Fulani, o en el oeste está Yoruba y el este Ibo. En el año de 1966 tuvo lugar el primer golpe de estado de los muchos que han salpicado a Nigeria. El primer ministro Abu Bakr fue asesinado, y el general Johnson, un Ibo esta persona era un Ibo del sureste, fue el que tomó el mando. 6 meses después fue dispuesto en un nuevo golpe del teniente coronel Yabu del norte. Tras el golpe, los habitantes de este proclamaron la independencia del estado de Biafra en el año de 1967. La guerra civil contra los secesionistas duró 3 años nada más, hasta su rendición, y tras cerca de 1 millón de muertos a causa de esta guerra.
En el año de 1975, un golpe de estado llevó al poder al general Murtala Rahman, quien anunció una transición para restaurar el gobierno civil. Ya en el 85, Ibrahim dio otro golpe de estado y se convirtió en dictador. En el 93 se celebraron elecciones, pero Babangida alegó irregularidades para anular los resultados. En noviembre, el general Sani dio un nuevo golpe de estado y abolió la constitución que tenían en ese entonces en Nigeria. En el año de 1988, Abacha murió repentinamente y su sucesor fue el general Abdul Salmi, quien liberó presos políticos y organizó elecciones. El ganador fue Obasanjo, que renovó mandato en los 5 comicios de 2003, en los que los observadores denunciaron serias irregularidades. Después de esto le sucedió en la presidencia Umaru y tras su muerte en 2010 el vicepresidente Jonathan. Desde octubre del 2010 Nigeria ha sido escenario de atentos, en su mayoría perpetrados por el grupo de Boko del noroeste, que ha provocado miles de muertos. Los siguientes comicios presidenciales en marzo de 2015 acaecieron mucho, es decir, disminuyeron, y se alzó con la mayoría del líder de la oposición, quien fue Buhari, desbancando el poder de Jonathan, como se mencionó anteriormente. Pueden ver aquí una imagen del presidente Buhari, que es el actual presidente de Nigeria. En la filmina también se menciona que en 2019 Nigeria protagonizó la primera cita electoral africana con unos comicios presidenciales y legislativos, quien fue reelecto Buhari, como lo pueden ver en la imagen. Bien, el marco político de Nigeria. Es una república federal presidencialista bicameral. Está compuesta por 36 estados federales y un distrito federal. Su capital administrativa es Abuja, mientras que su capital económica se encuentra en Lagos. El presidente reelecto, como ya lo mencioné, es Buhari y pertenece al APC, que es el All Progressive Congress de Nigeria. Y aquí está el eslogan del partido. El Parlamento, cuyos miembros se eligen por sufragio universal para 4 años, es bicameral. La Cámara de Representantes cuenta con 360 diputados y el Senado con 109 miembros. Nigeria también es una república federal que se basa en el modelo de Estados Unidos. Otro dato interesante que yo desconocía. En cuanto a la división de sus poderes, el poder ejecutivo es representado por el presidente, quien es el jefe de Estado, el jefe ejecutivo de la Federación y comandante de las Fuerzas Armadas. Su elección es directa por un periodo de 4 años, con opción de reelegirse un mandato más. Actualmente se encuentra en el cargo de Buhari desde 2014 y reelecto en 2019, es decir que al concluir los 4 años de su elección ya no podría reelegirse. En el poder legislativo es bicameral, está representado por la Asamblea Nacional, la cual está constituida por el Senado, que es la Cámara Alta, y la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. El Senado cuenta con 109 miembros que son elegidos directamente en demarcaciones electorales por un periodo de 4 años. La Cámara de Representantes se conforma por 360 integrantes, los cuales son elegidos directamente en circunscripciones por un término de 4 años, igual que el presidente. En su sistema es un sistema multipartidista, se cree que aproximadamente existen unos 60 partidos inscritos en la Comisión Electoral, que es el INEC, pero los partidos que realmente están predominando es el Congreso de Todos los Progresistas, actualmente en el gobierno, y el Partido Popular Democrático, principal partido de la oposición. Aquí puse una imagen del eslogan de dicho partido. Y aquí pongo otros partidos populares en Singapur. No sé por qué sigo mencionando Singapur después de que estoy en Nigeria. Bien, como pueden ver, enlisté algunos 7 u 8 partidos que son algunos por respaldar, por así decirlo. Bien, el sistema legal es una mezcla de leyes inglesas fruto de su época colonial, leyes tradicionales locales y ley islámica vigente en los 2 estados del norte del país. El sufragio. De acuerdo a la Comisión de Nigeria, el gobierno de un estado garantizará que toda persona que tenga derecho al voto o a ser elegida en una de sus elecciones a la Asamblea Legislativa de este estado tendrá derecho a votar o a ser elegido en las elecciones a un consejo de gobierno local. Bien, aquí ya integro lo que es la parte de Ucinet de esta red.
enunciando un poquito de los indicadores de acuerdo con Morlino, que era más o menos el sufragio, la posición, el pluralismo de partidos, si tenían candidato independiente o no, el poder si era reciente, las votaciones locales autónomas y si había militarización en el país. Y más o menos esto fue lo que arrojó la red del programa de UCINET. Está de más mencionar que en Nigeria, por ejemplo, el poder pues fue reciente. Ahí sí hay militarización. No ha triunfado la oposición, lamentablemente. Y Nigeria tiene un pluralismo de partidos, sin embargo, solamente son los que predominan. Entonces es como una incongruencia de acuerdo al análisis que yo realicé. Bien. Como reflexión final, quise señalar pues dos imágenes de Singapur. Perdón, una de Singapur y una de Nigeria. Creo que lo más importante de realizar este tipo de análisis descriptivos es que te permite tener una noción del sistema político de otro país y te permite esto hacer una comparación con, por ejemplo, en este caso, con México. Es muy importante conocer porque hay datos que realmente desconocemos totalmente y nos permite tener como una idea errónea de dicho país, ¿no? De cuál sea que estemos hablando. Por ejemplo, mi comentario final respecto a Singapur es que pues sí, está inspirada primero que nada en un parlamento inglés. Su sistema de gobierno goza más del autoritarismo, aunque se cree que es un país democrático con multipartidos, que en realidad no lo es. O sea, en el escenario internacional se plantea esto, pero sin embargo las investigaciones nos damos cuenta de que todavía existe esa línea entre una dictadura, porque, por ejemplo, un caso es mencionar a Lee, quien ha sido hijo del fundador de Singapur, por así decirlo, quien duró como primer ministro 30 años. Entonces es un datito medio incongruente que sí causa algo de ruido. Bien, en el caso de Nigeria, pues es un país con potencial. Lamentablemente ha tenido que lidiar con sucesos pues que han marcado en el escenario internacional como este tipo de aboliciones a la constitución, de golpes de estado. Y algo más que mencionar de Nigeria es que se caracteriza por la desigualdad social que hay en él. Sí es un país que tiene buena economía, pues sin embargo la desigualdad social es muy notoria. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias.